Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente a su curso de CCNA 2 y el anterior video terminamos con el tema de los conceptos básicos para el enrutamiento dentro de las redes y bueno, el día de hoy iniciamos con un tema ya un poco más avanzado y este tema es el enrutamiento estático. Como lo habíamos comentado en el video pasado, la necesidad de que un router, este dispositivo de capa 3, intervenga era precisamente para poder enrutar o comunicar diversos segmentos de red. Los segmentos de red son administrados y o designados de acuerdo a una arquitectura que nosotros ya sabemos realizarla, ya sea a través de VLCM o subnetting tradicional. En cualquiera de estos métodos, la finalidad es que nosotros a nivel de router sepamos y conozcamos cómo identificar las diversas redes que pueden o que están trabajando en un router conjuntamente. Esto nos llevó también a otro concepto, el cual era que un router solamente conoce, ¿verdad?, lo que está a su alcance, es decir, si sus interfaces están conectadas hacia algún switch, hacia algún equipo de cómputo, hacia otro router, un router solamente tiene una visibilidad local, no puede ver más allá de lo que no conoce, de lo que no está conectado directamente a él. Y por lo tanto necesitamos o toma fuerza el tema de cómo voy a enrutar, cómo el router entonces va a comunicarse de aquí hacia un router que está en otra ciudad a miles de kilómetros de distancia. Y bueno, para hacer esto hay diversas maneras. La primera manera para conocer este tema del enrutamiento es conocer cómo hacerlo de manera estática. Una ruta estática, un enrutamiento estático, define de forma manual un administrador las rutas que deberá seguir un paquete a través de su trayecto para llegar a un destino. Esto se vuelve complejo cuando hablamos de administrar un grupo variado o diverso de diferentes segmentos de red. Recuerda que un segmento de red es la constitución de un número, ¿verdad? Un número finito de direcciones IP válidas, y que el router, a pesar de que no las conoce una a una todas las direcciones IP que tiene dentro de un segmento, sí conoce precisamente qué segmentos son los que administra con la relación que tiene en su máscara de red. Entonces, cuando un administrador necesita enrutar, por ejemplo, 50 redes de un destino a otro, la administración será compleja, ya que requerirá administrar en un router 50 destinos y en el otro 50 destinos de regreso, lo cual complica y puede generar o propicia la presentación de errores. Por lo tanto, estos cambios se deben de hacer o se deben de utilizar a medida que pueda ser posible en una red pequeña. Sin embargo, tiene unas ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Que una ruta estática, una ruta configurada manualmente, se conserva en la configuración del equipo, incluso si este es apagado o reiniciado, incluso si hay cambios de topología y esas rutas ya no son a los mismos destinos, estas rutas se siguen conservando y seguirán apareciendo hasta que no sean eliminadas de la configuración. Otro punto importante es que una ruta creada de forma estática, de forma manual por un administrador de red, genera poca carga en el CPU, ya que lo único que evalúa el router es cómo tiene que mandar los paquetes, tomando como base la ruta generada con anticipación. Por lo tanto, el router no gasta tantos ciclos de CPU para tratar de identificar cuál es el mejor enrutamiento posible. Bien, dentro del enrutamiento estático tenemos algunas consideraciones y algunas variantes. Voy a empezar con el tema de la ruta específica, la ruta estática específica, la cual es una manera de enrutar definiendo cada una de las redes a las que yo quiero llegar. Y también defino la vía que queremos utilizar para alcanzar dicho destino. Por lo tanto, esta ruta específica estática es la mejor manera de enrutar
cuando yo tengo una diversidad de caminos posibles hacia un mismo destino o hacia diferentes destinos. Para definir una ruta estática específica utilizamos un comando y tenemos dos posibles opciones en dicho comando. El primer comando indica cuál es el enunciado y este es el único comando que te va a permitir a ti generar una ruta estática dentro de cualquier router. El comando IPRoute en modo de configuración global de tu equipo te va a solicitar que coloques la dirección de red destino con su máscara de red destino y al final vas a agregar la dirección del siguiente salto. ¿Quién es el siguiente salto? El siguiente salto es tu vecino, es decir, el router que deberá recibir tus paquetes para ayudarte a enrutarlos a la red correspondiente. La otra variante del comando, como puedes notar, es en el último renglón y es exactamente lo mismo, salvo que el único cambio que presenta es que en lugar de declarar la dirección IP de tu vecino, puedes declarar tu propia interfase física en lugar de una dirección IP como tu salida. Tengo un ejemplo aquí que lo voy a hacer también en un laboratorio. Y la importancia de esta imagen es que entiendas el concepto de lo que estoy tratando de explicar. Del lado izquierdo tenemos un router titulado Branch como una oficina remota, en donde esa computadora deberá llegar al lado derecho donde están los headquarters o la organización principal, el edificio principal, que conecta ese router de Branch a través de dos enlaces seriales. Esa conexión permite o te permite a ti como ingeniero poder realizar varias cosas. En este caso tú tienes dos alternativas de salida para la computadora 0 que está en la oficina remota. Esas dos alternativas indican que tienes dos enlaces de internet distintos y que en uno de ellos tu vecino es HQ, tiene una IP 201.1.1.2 y en su otro enlace tiene 200.1.1.2. Por lo tanto son dos segmentos de red distintos y tú Branch 1 te conectas a ellos utilizando dos cables seriales. ¿Qué podemos hacer con una ruta específica en este caso? Bien, todos tus paquetes que vayan destinados a la dirección del servidor FTP, quizá puedas utilizar el enlace principal, el enlace de arriba, para mandar los paquetes hacia allá y utilizar el enlace de abajo para mandar todo el tráfico al web server. De esta forma podemos generar un escenario como el que sigue. Tengo ya parte de los enlaces configurados, sin embargo no he configurado nada de la parte de enrutamiento. Como puedes ver en Show IP Route, solamente ha detectado dos redes conectadas. Esto ya lo habíamos visto en un video pasado y debes recordar, insisto mucho en esta parte, que el router no maneja direcciones IP como tal, maneja direcciones de red, los identificadores de la red. Eso quiere decir que, como puedes darte cuenta, en efecto yo tengo una red que es 200.1.1.0, que esa red incluye dos direcciones IP. Uno es la 200.1.1.1 y la otra es 200.1.1.2. Y para el enlace de abajo yo tengo la red 201.1.1.0. Eso es el tema, eso es la red que ve el router, eso es el tema que ocupa el router para poder enrutar. Ahora bien, aún no aparece la 192.168.1.0. La razón de eso es que aún no está configurada esta interfase que conecta al switch y que conecta a la computadora. Yo estoy asignando para la computadora la primera dirección IP válida de este segmento, que es diagonal 26, y estoy asignando o asumiendo que el router tendrá la dirección IP 192.168.1.62 configurada. De esta manera tengo que configurar dicha dirección IP en la interfase correspondiente para que la dirección de red aparezca dentro de la tabla de enrutamiento.
26 bits, es una máscara de 192. Enciendo y valido que ahora este router, como podrás darte cuenta y retomando la parte teórica, debe tener una red, debe tener conocimiento de una red que es el enlace de abajo, otra red que es el enlace de arriba que ya lo validamos y una tercera red que es la 192.168.1.0. Si yo doy show IP route, en efecto ya tengo las tres redes que el router debe identificar. De este lado tengo ya configuradas las direcciones IP de los equipos y de las interfaces. Y retomando los temas teóricos, de este lado solamente yo tengo una, dos, tres redes. Y de este lado el router tiene cuatro patitas. Yo debo de ver cuatro redes. ¿Cuáles son esas cuatro redes? Esos cuatro identificadores. Una es 200.1.1.0. Una segunda es 201.1.1.0. Una tercera debe ser 10.10.200.0 y la otra debe ser 10.10.100.0. Estas de acá con máscara de 25 y estas de acá con máscara de 30. Si validas lo que estamos viendo, tienes en efecto las cuatro redes que estamos hablando. Por lo tanto, en teoría, los routers están listos y la única comunicación existente hasta este momento es que este server pueda comunicarse con este otro server a través de un ping. No tengo configurado ninguna parte que hable de los comandos expuestos que son los IP routes. La pregunta es ¿por qué este servidor puede ver a este servidor sin necesidad de un status, de una indicación de IP route? La respuesta es muy simple. Recuerda siempre que todos los routers que tengan redes directamente conectadas van a poder comunicarse sin necesidad de enrutar. Lo que decía en láminas pasadas es simplemente que un router no puede ver más allá de lo que no tiene directamente conectado. Por lo tanto, si la PC0 quiere comunicarse con el web server o con el FTP server, branch 1 debe de tener una forma de aprender dónde se encuentran estas redes. Y una de esas formas sería conectar hasta el branch 1 y de forma natural esto funcionaría. Sin embargo, los routers se crearon puesto que este headquarter puede estar ubicado en Londres y este branch puede estar ubicado en México. Este enlace serial atravesará miles de kilómetros enrutado a través de varios equipos para llegar a este destino. Es por tanto que necesitamos enrutar. ¿Cómo voy a enrutar lo que está aquí? Bien, para branch 1 quedamos que todo el tráfico que vaya hacia el FTP server, o sea a la red 10.10.200, deberá ser enrutado a través del enlace de aquí arriba, que es el 200.1.1.0. Entonces yo deberé generar una ruta en branch para que esta red de aquí pueda llegar acá. Ojo, estoy hablando de redes, estoy hablando de identificadores de red, que es lo que decía la creación del comando. No estoy hablando de la IP particular del servidor, la cual en estos momentos, si se fijan, no la coloco aquí porque me es irrelevante. Para enrutar, yo necesito el segmento de red destino y quién va a administrar mis paquetes. Dicho lo anterior, voy a configurar branch 1 con el comando iproute a nivel de configuración global. Y el iproute me pedía lo siguiente. Si recuerdas, el comando decía: dame la red que tú quieres alcanzar. Branch 1 quiere alcanzar la red 10.10.10.10.200.0. Entonces esa es la red que yo le tengo que indicar al comando. Además, el comando me pide la máscara de esta red destino, que en este caso es 25. Recuerda que las máscaras se dan en formato decimal punteado. Y por último me pide que por favor coloque o mi interfase propia de salida, es decir, mi interfase propia de aquí de branch 1, si es que la conozco, o la dirección de mi siguiente salto. Mi siguiente salto es el vecino a cual le voy a mandar los paquetes
para que él se encargue de hacerle llegar al servidor FTP mis paquetes. En este caso, mi conexión es a través de este enlace de aquí arriba. Por lo tanto, mi dirección destino o mi dirección del siguiente salto, aquí sí, pon mucha atención, aquí sí estoy hablando de la IP que tiene configurada este router en este serial, perdón. Por lo tanto, esa dirección IP es 200.1.1.2. Muy bien. Vamos al siguiente IP route. El siguiente IP route, yo estoy diciendo que los paquetes que vayan con dirección hacia el web server deberán ser utilizados o enviados a través del enlace de abajo, que es el 201.1.0. Esa es la red que interconecta estos dos routers. Muy bien, tengo que hacer prácticamente el mismo comando. IP route 10.10. Ahora la red destino es la 100, pero la máscara sigue siendo la misma. Pero en este caso voy a utilizar el concepto de la interfase de salida. Voy a ver cuál es la interfase que está conectada aquí para este enlace. En branch 1 es mi serial 001. Por lo tanto, voy a utilizar mi serial 001 como la opción de salida. En lugar de colocar 201.1.2 que corresponde a mi siguiente salto en este enlace, estoy ocupando la dirección de salida 001. Listo. En estos momentos yo podría decir que ya estoy listo para enrutar tráfico de aquí hasta acá. Pero si te fijas, el resultado de los dos pings ha sido fallido. ¿Cuál es la razón de eso? La razón de esto es que en redes tenemos un concepto que se conoce como simetría. La simetría es lo que va a permitir un camino de ida, es decir, branch 1 ya sabe a quién debe enviar los paquetes, que es HQ, para que HQ se encargue de enrutarlos. Sin embargo, a pesar de que branch 1 ya conoce su salida, HQ1 no conoce aún un camino de regreso para llegar a la red que está detrás de branch 1, la cual es 192.168.1.0 con máscara de 26. Por lo tanto, yo debo indicarle a HQ que utilice los enlaces para regresar a esa red. Por lo tanto, al yo generar también en HQ una ruta que haré a continuación, estaré dando el camino de ida y el camino de regreso. Esto le da la simetría. En este caso, posicionándome en HQ, debo de saber que mi dirección de red destino es ahora 192.168.1.0. 192.168.1.0. Insisto, estoy hablando de identificadores de red, no de direcciones IP. No me interesa saber cuál es la dirección IP de la PC para yo poder dar la ruta. Solamente necesito el ID de la red. La máscara es de 26 bits. Y yo puedo indicarle a HQ la dirección de mi siguiente salto o la dirección de mi interfase de salida. En este caso voy a mandar el tráfico a través de la dirección de mi siguiente salto. Si te fijas, de branch hacia acá yo coloqué dos rutas. ¿Por qué coloqué dos rutas? Una es manda todo el tráfico de FTP por acá arriba y manda todo el tráfico web por aquí abajo. Para HQ, el tráfico de regreso solamente va a utilizar un enlace. ¿Qué pasa si yo adiciono una ruta adicional? En este caso te estarás preguntando, bueno, hacia mi izquierda solamente tengo una dirección de red destino. ¿Puedo yo generar otra ruta a través de otra vía que sería este IP de aquí abajo, este vecino a través de este enlace? Lo puedo hacer. ¿Qué va a suceder? Ok, el router no debe de impedirnos la creación de un segundo enunciado
a través de una distinta ruta. Lo voy a generar, no mandó ningún error. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Lo que va a pasar a continuación es que estamos generando un balanceo de cargas. Un balanceo de cargas en el cual este router utilizará o tratará de utilizar los dos enlaces de forma simultánea para regresar la información hacia branch. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo reviso mis tablas de enrutamiento después de haber creado rutas estáticas? Ok, nota por favor este ejemplo. Se aparece un enunciado más, pero en este caso estamos indicando no una ruta conectada, estamos indicando que nosotros manualmente de forma estática, por eso es la S de static, hemos generado un camino hacia 192.168.1.0. Y nota lo siguiente, el router ha determinado que tú tienes prácticamente dos enlaces del mismo tipo hacia un mismo destino. No hubo error al momento de que yo generé los comandos e instaló dos rutas. ¿Qué quiere decir esto? Que el router entendió correctamente que yo tengo dos formas o tengo dos enlaces por los cuales el tráfico de estos servidores va a poder enviar información de regreso o de origen a destino hacia esta PC. Vamos a ver la tabla de enrutamiento del branch. Si te fijas, solamente tengo un enunciado de red. ¿Por qué un enunciado de red? Porque fue la única que generé. La única que generé en la que estoy diciendo que mi ruta destino está a través de este enlace. ¿De acuerdo? Y por tanto, puedo llegar a esta red utilizando 200.1.1.2. ¿De acuerdo? Y la otra ruta se generó de otra manera distinta. Yo le estoy diciendo que para llegar a la red de aquí abajo, 10.10.100, debe utilizar mi serial 001, mi serial propio, el serial propio de branch, no el serial del vecino. Si voy a hablar del vecino, tengo que hablarle a nivel de dirección IP. De cualquier forma, estas rutas son ambas correctas. Por lo tanto, en teoría, ahora el ping de una PC hacia el server fue exitoso y exitoso hacia el servidor web. Exitoso y exitoso. Es decir, cuando ambos routers conocen, ¿verdad?, cómo llegar hacia otras redes, los pings son exitosos. Si yo borro esas rutas, la comunicación de esta PC hacia este server se pierde. Bien. Tengo una variante del comando IPRoute, el cual nos indica lo que es una ruta estática por defecto. Una ruta estática por defecto se va a considerar la manera de enrutar cuando solamente se tiene una salida para todos los paquetes. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos entender mejor este concepto? Lo voy a demostrar a continuación. En este caso, en el primer ejemplo original, teníamos dos enlaces. Dichos dos enlaces estaban correctamente conectados y nosotros dividimos el tráfico para que un enlace mandara todo el tráfico FTP y todo el tráfico por otro, todo el tráfico web por el otro. Sin embargo, en muchos casos es difícil encontrar una redundancia de este estilo. Cuesta dinero, bastante dinero tener redundancia. Por lo tanto, en ocasiones nos vamos a encontrar simplemente con que solamente vamos a ver un enlace. En este caso, el enlace que quedó fue el 200. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo puedo hacer dos cosas en branch. Yo puedo seguir declarando dos diferentes rutas. Una ruta hacia esta red destino y otra ruta hacia esta otra red destino. Y todas o todos esos paquetes deberán atravesar por la única salida que yo tengo aquí. Entonces, dicho esto, yo puedo decir que tanto el tráfico para esta como para esta pues tienen que llegar a este vecino.
Voy a borrar las rutas que generé con anterioridad de la configuración. Para borrar una ruta en el mismo modo de configuración global, lo único que tengo que hacer es anteponer la palabra no y todo el enunciado de la ruta. Cuando yo antepongo la palabra no y todo el enunciado de la ruta, borro las rutas creadas con anterioridad. Ahora, si te fijas, en la configuración ya no aparecen, las acabo de borrar. Voy a hacer lo mismo para HQ. Voy a borrar sus dos rutas. Si te fijas, en este tenía una parte del tráfico por un enlace y la otra parte por el otro también. Sin embargo, ahorita ya no tengo dos enlaces, por lo tanto estarás de acuerdo conmigo que estas rutas ya no tienen sentido. Las elimino. Bien. ¿Qué es lo que puedo hacer? Repetía yo. Yo en branch 1 puedo declarar IP route y una de mis red destino es 10.10.200.0 con máscara de 25. Y mi vecino, yo soy branch, yo estoy acá, mi vecino tiene la 201.1.2. Listo. Y también decía yo que puedo declarar la otra red individual y mi vecino sigue siendo el mismo, porque es el mismo enlace. Para HQ, yo puedo declarar ahora que solamente tengo un camino para llegar a la red 192.168.1.0 con máscara de 26. Yo solamente puedo llegar por la IP de mi vecino, que es la 201.1.1. Bien, con esto yo puedo volver a hacer ping de aquí hasta mi servidor sin ningún problema. Ahí está el resultado, es successful. Por lo tanto, las dos rutas funcionan. Sin embargo, ¿estás de acuerdo que generé dos enunciados de red distintos? Pero el objetivo es simplemente que de uno o de otro modo el único canal, la única vía de comunicación es este enlace. Por lo tanto, ya validé que esas rutas funcionan. Ahora voy a mostrar el siguiente método, que es una ruta por defecto. Quedamos que una ruta por defecto es solamente tengo una salida posible para todos los paquetes. Entonces no tiene sentido que yo sea específico en lo que estoy haciendo. No tiene sentido y por lo tanto voy a utilizar una ruta por defecto para enrutar los paquetes y te darás cuenta que es el mismo. Ahorita borré la ruta y si yo hago un ping ya no puedo llegar a los destinos. Los routers perdieron la forma de cómo llegar de aquí a acá y de acá a acá. Por lo tanto voy a demostrar el siguiente concepto, que es ruta estática por defecto. Ruta estática por defecto, repito, es no tengo ninguna otra alternativa más que un solo canal para llegar. Por ahí mando todos los paquetes. La ruta por defecto se define como 4 ceros a nivel de la dirección destino de red, 4 ceros en la máscara y esto sigue conservándose. La dirección de mi vecino. Mi vecino es para branch, mi vecino es 200.1.1.2. Listo. Y lo mismo puedo hacer para HQ. HQ solamente tiene un enlace a través del cual llegar a la red de branch 1. Por lo tanto, ese enlace es por defecto y todos sus paquetes deberán ser enviados a la 201.1.1. Si todo salió bien, esta PC deberá retomar comunicación con el servidor y así lo hizo. Así lo hizo contra el web server. Por lo tanto, una ruta por defecto estática funciona igual que una ruta por defecto específica. Simplemente es qué es lo que necesito para mis escenarios y cómo puedo enrutarlos. ¿De acuerdo? Eso quiere decir entonces que una ruta específica te va a permitir que tengas dos o más enlaces como alternativas para llegar a un destino. Defínelo de forma específica.
Utiliza la dirección de red destino, tu máscara de red destino y el enlace que quieres utilizar para llegar. Si no tienes más que una salida, puedes ocupar solamente el enrutamiento estático por defecto. Te evitas de estar creando diferentes enunciados IP route y con uno solo podrás alcanzar a tus destinos. Muy bien. Por último, ¿qué es lo que recomendamos utilizar? O estática por defecto o específica. Puedes tener una mezcla de ambos métodos. La importancia de ambos métodos es que, repito, entiendas qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres alcanzar. ¿Por qué utilizar una por defecto o por qué utilizar una específica? Es lo que tienes que considerar dentro de tu diseño. A final de cuentas, solamente recuerda esto: un router va a buscar primero una ruta específica dentro de su tabla de enrutamiento. Si no la encuentra, pero encuentra una ruta por defecto, va entonces a enrutar los paquetes a través de dicha ruta. Y de lo mismo puede surgir una competencia entre rutas. Cuando un router tiene más de una ruta a un mismo destino, van a suceder dos cosas. Lo vimos en el ejemplo. ¿Podía yo utilizar ambas rutas para balancear las cargas, siempre y cuando los valores de los destinos, prefijos de la máscara de red y métricas se relacionen, sean idénticos? Si son idénticos, de esta manera el router va a distribuir la carga entre el número de rutas posibles. Y por otro lado, puedo yo competir o puedo dejar de respaldo, en lugar de competir, perdón, puedo dejar de respaldo una ruta conservando la de respaldo. Este concepto se llama ruta flotante. Y ruta flotante es tener una distancia administrativa mayor para el caso de que un enlace primario falle, poder utilizarla como alternativa. Voy a detener el video hasta aquí para dar continuidad en el siguiente y explicar y ver la diferencia del uso de distancias administrativas dentro de las rutas.